A partir del séptimo mes de gestación hasta la pubertad, el apéndice contiene gran cantidad de tejido linfático que conforme pasan los años, este va reduciendo hasta su atrofia en la tercera edad. En la etapa embrionaria es un órgano funcional altamente desarrollado y con gran contenido de tejido linfoide, sobre todo linfocitos tipo B. Y en el anciano su luz queda obliterada. Dentro de las anomalías que podemos mencionar en el apéndice tenemos la ausencia del apéndice, o sea, una falta de formación a partir de la octava semana, la ectopía apendicular, la transposición visceral presentándose el apéndice en el lado izquierdo, o algo más raro que es la duplicación del apéndice. Tiene una longitud que varía entre 9 a 14 centímetros y se localiza entre medio centímetro hasta 2 centímetros a un extremo del hilo. Su composición de la pared apendicular está dada por una capa serosa, una muscular que tiene dos capas, una longitudinal y una circular, la capa submucosa rica en tejido linfoide y la mucosa. La irrigación del apéndice está dada por la arteria apendicular, que es rama de la arteria ileocólica, que a su vez proviene de la mesentérica superior y su tronco está en la arteria aorta. La inervación, tanto simpática como parasimpática, está dada por los ganglios mesentéricos superiores, por el nervio vago, y a nivel de dolor, la inervación sensorial dada por la octava raíz torácica y en algunos casos hasta la décima y décimo primera. El apéndice es un órgano que tiene varias posiciones anatómicas y estas se dan porque el ciego es un órgano constante en relación al apéndice y sobre todo hacia la punta, ¿no? La base fija y la punta es la que cambia de posición, siendo la posición retrocecal la más frecuente. Representa alrededor del 65% de las posiciones diversas que tiene el apéndice. Las otras posiciones son la pelviana, con un 31%, y un 4% para las posiciones paracólica, posileal y promontórica. Vamos a referirnos a algunas patologías como son las patologías benignas y malignas. Entre la patología benigna, la más frecuente es la apendicitis aguda. Y aunque en poca proporción, también el apéndice es un órgano que presenta tumores. ¿De dónde viene el término de apendicitis aguda, ¿no? De la inflamación de este órgano. Es un cuadro agudo porque se presenta en pocas horas, es de evolución tórpida y debe actuarse antes de que se presenten las complicaciones. ¿Cuál es la etiología de la apendicitis? Generalmente es obstructiva. La obstrucción de la luz apendicular puede darse por un fecalito, por una hiperplasia importante del tejido linfoide, algunos parásitos y con menor frecuencia los tumores. Como dijimos, más o menos el 85% es de etiología obstructiva, que puede ser por fecalitos, que es lo más frecuente. En nuestro medio todavía en niños se ven los parásitos. Cuerpos extraños afortunadamente es una proporción menor, y la hiperplasia de tejido linfoide que se presenta sobre todo en la pubertad. El cuadro clínico más importante de la apendicitis aguda está dado por el dolor abdominal, síntomas vagos como la náusea, vómito y anorexia. El dolor abdominal tiene una característica importante conocida como la triada migratoria de Kocher, y se caracteriza por un inicio en epigastrio que se acentúa a nivel periumbilical y en horas va a migrar hacia la fosa ilíaca derecha.
Como decíamos, los tumores en el apéndice son raros, generalmente se diagnostican en el transoperatorio o por patología después de la cirugía y no superan el 1.5% de las apendicectomías. Pueden haber tumores benignos y malignos y constituyen menos del 0.5% de las neoplasias del tracto gastrointestinal. En el apéndice secal, el tumor carcinoide es el más frecuente, llega hasta un 85%, con menor frecuencia el adenocarcinoma y el cistadenocarcinoma. Y dentro de los tumores benignos, los mucoceles o cistadenomas mucinosos, los liomiomas y los linfomas en menor porcentaje. El tratamiento de esta patología es eminentemente quirúrgico. No existe, hecho el diagnóstico de apendicitis, no existe ningún otro tratamiento que pueda revertir este cuadro si no es la cirugía. Esta puede ser por vía convencional o abierta o por vía laparoscópica en sus diferentes formas. Como decíamos, la apendicectomía es la ectopía o la exéresis del apéndice secal o vermicular inflamado. Esto se puede abordar decidiendo si es por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica a través de varias incisiones. Aquí en la diapositiva vemos las incisiones más frecuentes que se utilizan en cirugía abierta y son la incisión de Rocky Davis, la incisión clásica para apéndice descrita por McBurney, la incisión para media derecha y la incisión mediana infraumbilical. Estas son las representaciones y es una gráfica similar a la de la izquierda. Bien, de acuerdo a la técnica, la cirugía del apéndice o apendicectomía puede ser típica cuando se siguen en forma arreglada estos pasos o atípica cuando hay alguno de estos que se omite o es alterado. Una apendicectomía típica consta de estos pasos: la incisión y la diéresis de la pared abdominal, la exploración del apéndice, la ligadura del mesoapéndice y de la arteria apendicular, la tripsia y la coprostasia, la sección del apéndice, el tratamiento del muñón y la síntesis de la pared abdominal. La incisión clásica para abordar un apéndice es la incisión de McBurney. Esta se realiza trazando una línea imaginaria que va de la cicatriz umbilical a la espina ilíaca anterosuperior. En la unión de los 2/3 internos con el tercio externo se encuentra el punto de McBurney. La incisión se la realiza 1 centímetro en sentido cefálico y 2 centímetros en sentido caudal. Una incisión similar a la anterior es la incisión de Rocky Davis. Esta incisión es más estética, abarca alrededor de 3 a 3,5 centímetros, es una incisión transversa y toma como referencia el punto de McBurney, la espina ilíaca anterosuperior y el borde del recto anterior del abdomen. Esta es una incisión estética, es muy anatómica, es funcional y nos permite ampliar la longitud de la misma para realizar la cirugía en caso de tener alguna complicación. La incisión de Jalaguier está indicada cuando hay una duda diagnóstica en pacientes gorditos que tienen una pared abdominal gruesa, y esta es una incisión vertical. Se la realiza a través del borde externo del músculo recto anterior del abdomen. Una vez abierta la piel y el tejido celular subcutáneo, se aborda la vaina del recto en su hoja anterior por dentro del borde externo. Se rechaza el músculo hacia adentro y la hoja posterior de la vaina del recto también se la incide en forma longitudinal por dentro del músculo. De esta manera queda protegido el músculo
y la posibilidad de hernias cuando se realiza esta incisión es menor. Ya yendo al procedimiento, vemos que la incisión de piel más o menos abarca unos 5 centímetros, se la puede realizar con bisturí frío o electrocauterio. La diéresis se realiza por planos hasta llegar a la fascia anterior. Una vez que tenemos la fascia anterior o la hoja anterior de la vaina del músculo recto anterior, incidimos en forma longitudinal y abordamos las fibras del músculo en el sentido en las que están. En la primera figura vemos que tenemos el músculo oblicuo externo o oblicuo mayor. Incidimos ya siguiendo en profundidad el oblicuo interno y el músculo transverso. Una vez abierto el peritoneo, vamos a encontrarnos con el área del ciego. Debemos identificar la bandeleta del ciego, identificar el ciego y la válvula ileocecal. Una vez que se realiza la identificación de esta área, vamos a poder prensar el apéndice y realizar su exteriorización, como se ve en esta figura. El siguiente paso de la cirugía es la prensión y ligadura del mesoapéndice y la arteria apendicular. A esta fase se llama fase vascular porque se abordan elementos vasculares. Entonces, una vez que se ha prensado el apéndice, se empieza a hacer la disección de su meso hasta encontrar en la parte cercana a su base la arteria ileocecal. Esta se tiene que individualizar, aislar, prensar más o menos en 2 puntos, dejando 1/2 a 1 centímetro de distancia, seccionar y ligar ambos cabos. Entonces, este es el mesoapéndice, la base del apéndice, el ciego. Lo que se tiene que empezar a hacer es disecar, ligar y seccionar este mesoapéndice hasta llegar casi a la base, que es donde se encuentran los vasos apendiculares, que como les dije, hay que aislarlos, ligarlos y seccionarlos. Posteriormente, se continúa con la fase digestiva de la cirugía, que se llama así porque ya es en sí el órgano apendicular al que vamos a tratar. Y lo que se hace una vez que ya está ligado el mesoapéndice y su arteria es llegar a la base y se empieza a hacer el tratamiento de la base apendicular. En este punto se hace la tripsia de la base, se hace la jareta, la ligadura y la sección. Aquí adelante vamos a ver. Entonces, se utilizan estas pinzas fuertes, que son las pinzas de Crail, para realizar la coprostasis, que se realiza en la base. La coprostasis quiere decir la prensión y el aplastamiento prácticamente del contenido fecal que pudiera haber en la luz de la base apendicular, ¿no? Entonces, esto se hace a través de la forcipresión, y una vez que se tenga prensada la base, se procede a su ligadura. Para esto se puede utilizar sutura no absorbible, un hilo suelto, se realiza la ligadura y posteriormente alrededor aproximadamente a 1 centímetro de la base del apéndice se realiza esta sutura que se llama sutura en bolsa de tabaco o jareta. Esta se realiza con sutura absorbible, en este caso hemos utilizado el Vicryl 3/0. Y posteriormente, ya que está ligada la base y realizada la jareta, se procede a realizar la ectomía del apéndice. Esta puede ser con bisturí frío o electrobisturí.
En algunas escuelas todavía se utilizan sustancias iodadas para hacer una especie de asepsia en la base, en el muñón apendicular, pero esta no está recomendada. Bien, el siguiente paso es el manejo del muñón apendicular. El manejo del muñón apendicular puede ser invaginando el muñón que queda o sin invaginación. Cuando se decide manejar el muñón sin invaginación es cuando tenemos apéndices normales de un diámetro delgado, con una base libre y sin ninguna alteración estructural. Puede ser ya utilizada esta técnica en pacientes adultos, ahorra algunos minutos. Se dice que el hilio posoperatorio es menor porque el trauma quirúrgico es menor. Su técnica es simple porque solamente se hace una ligadura y el nombre que recibe esta técnica es la técnica de Puché. Entonces, la técnica de Puché es esta. Prensa la base, o sea, se hace la coprostasis, se liga la base y se secciona unos 3 a 5 milímetros por encima de la ligadura. Esta técnica es la que se utiliza en la cirugía laparoscópica. Cuando decidimos realizar el manejo del muñón apendicular invaginándolo, es cuando tenemos la base apendicular friable, bases apendiculares que ya tienen mucho tiempo de evolución en cuadros complicados como el flemón, o ya hay gangrena apendicular o el apéndice en su base ya tiene una perforación. Generalmente la técnica con invaginación en cualquiera de sus modalidades se debe utilizar en niños. La técnica con invaginación clásica en una apendicectomía típica se llama técnica de Halsted. Esta consta de una jareta seromuscular, o sea, los primeros pasos son los mismos, el manejo del mesoapéndice, la ligadura de la arteria apendicular, y cuando ya tenemos el apéndice libre, procedemos a lo que es la técnica de Halsted. Entonces, lo primero que se realiza es una jareta seromuscular, la prensión de la base, la ligadura, la sección de la base y ayudados con una pinza de forcipresión, realizamos la invaginación de esta base y la invaginamos ayudados o jalando la jareta para que la base quede enterrada a nivel del ciego. Otra variedad de manejo del muñón con invaginación es la técnica de Zuckerman, también llamada o conocida como la Z de Zuckerman. ¿Por qué? Porque la invaginación se la hace realizando un punto en Z, tomando un borde y en el mismo lado, más o menos a 1,5 centímetros, extrayendo la aguja, y en el otro extremo, en sentido inverso, otro punto de la misma característica, de tal manera de que cuando estos dos extremos de los hilos se unan, queda invaginada base con un punto en Z. Otra técnica de invaginación es la técnica de Parker-Kerr. Esta prácticamente no es una invaginación, porque en estos casos se elige hacer esta técnica cuando la base del apéndice es muy amplia, son bases mayores a 1,5 centímetros, cuando el muñón queda muy grueso, cuando esta base queda muy amplia y una ligadura no va a ser un factor de seguridad para evitar las complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se decide suturar todo lo que es la base apendicular de esta manera, con puntos intestinales invaginantes, de tal manera
de que no haya un amarre, un nudo aquí, sino una serie de puntos que evitan que esto, por decirlo así, se frunza y cuando el tejido desinflame pueda haber por acá una fístula o una filtración. Y el último paso es la síntesis o el cierre de la pared abdominal, que se lo hace en forma reglada, el peritoneo, la aponeurosis con suturas absorbibles y la piel con material de sutura no absorbible. A partir de 1983 se empieza la cirugía laparoscópica del apéndice con su promotor que fue el doctor Kurt Sem en Alemania. ¿Cuál es la diferencia de realizar una cirugía abierta y una cirugía laparoscópica? Solamente la diferencia radica en el abordaje. Toda la técnica, una vez ingresada a la cavidad abdominal, es la misma. En la cirugía laparoscópica, el paciente se lo tiene en una posición de decúbito supino. Los pies pueden ir, los miembros pélvicos, más bien dicho, pueden ir separados o juntos, los brazos van pegados al cuerpo y la posición de los médicos va a ir girando hacia la parte inferior, hacia los pies, para tener buen abordaje de la cavidad abdominal en la parte inferior. Generalmente es recomendable utilizar previo a la cirugía una sonda Foley y una sonda nasogástrica para seguridad en el abordaje. Dentro de la técnica tenemos que guardar ciertas indicaciones como la posición antitren, o sea, con la cabeza más baja que los pies y con cierta inclinación hacia el lado izquierdo. El neumoperitoneo que necesitamos para esta cirugía puede ir alrededor de 12 a 14 milímetros de mercurio. Y la inserción del neumoperitoneo se hace, la obtención del neumoperitoneo se hace a través de la inserción de una aguja de Veress en el sitio periumbilical o a través de la técnica de Jason cuando el abordaje va a ser abierto. Este es el abordaje utilizando una aguja de Veress. Se realiza la primera incisión en la región umbilical, ayudado de dos pinzas de campo. Uno jala en dirección hacia el techo del quirófano, ambos lados de la incisión, para separar la pared abdominal de los órganos internos, y a través de esta incisión introduce la aguja. Una vez que la aguja ha ingresado a la cavidad abdominal, se conecta con los cables que nos van a proveer del dióxido de carbono hasta obtener un neumoperitoneo como el que hemos mencionado, alrededor de 12 o 14 milímetros, y posteriormente se introduce el primer trocar o trocar que va a servirnos para la óptica, que puede ser de 10 o de 12 milímetros. Entonces, estas son las posiciones más o menos en las que se aborda esta cirugía. 10 milímetros para la óptica en el ombligo y los otros trócares que vamos a explicar en ese momento, que tienen ciertas variaciones. La idea, una vez que se ha introducido la óptica, es tener una visión directa de la cavidad pélvica y concretamente del apéndice. Cuando no tenemos seguridad o cuando hay cirugías previas, la otra forma de realizar el abordaje es a través de un trocar de Jason. Esta técnica se llama también técnica abierta, porque ya no solamente se hace la incisión de la piel, sino que se aborda toda la fascia hasta ingresar a la cavidad abdominal. Se introduce el trocar y se realiza una jareta de fijación alrededor de este.
Las variaciones en la colocación de los trócares son muchas, ¿no? Tenemos el primer trócar, como ya dijimos, en la región periumbilical o transumbilical. Se tiene un segundo trócar que también puede ser de 10 o de 12 milímetros a nivel de la fosa ilíaca izquierda y un tercer trócar de 5 milímetros en la región suprapúbica o en la fosa ilíaca derecha. Las alternativas pueden ir ambos trócares, el segundo y el tercero en fosa ilíaca izquierda y en región suprapúbica, el segundo en la fosa ilíaca izquierda, los dos trócares, o sea, el segundo y el tercero a nivel suprapúbico, y en pacientes obesos, un trócar adicional como retractor que se lo coloca en el hipocondrio derecho. Esta es la triangulación que debemos obtener, esa es la característica que debemos cuidar en la separación de los trócares. La óptica en la región umbilical, esta puede ser de 10 milímetros o de 5 milímetros de acuerdo al instrumental con el que vayamos a trabajar, y el segundo trócar en fosa ilíaca izquierda y en región suprapúbica el tercer trócar. Una vez abordada la cavidad abdominal, nos corresponde realizar la exposición tanto del apéndice como su meso. Esto se logra despegando el epiplón, las asas ileales, cuando los procesos ya están complicados. Una vez que se separa todo esto, tenemos una visualización completa de lo que es el apéndice y procedemos al manejo del mesoapéndice y a la sección de los vasos apendiculares. La prensión del apéndice se la va a realizar de tres maneras, ¿no? En esta figura podemos ver que con una pinza de prensión se toma la base y, el vértice, y de acuerdo al instrumento con el que vayamos a hacer la prensión de la base apendicular, vamos a realizar la separación completa del meso, como les muestro aquí, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos utilizando un endoloop, que es una asa de material de sutura absorbible que se atraviesa hasta la base del apéndice y con este cobertor se presiona hasta ocluir completamente la luz. Las otras formas de realizar la ligadura de la base son con una sutura simple reabsorbible, con nudo intracorpóreo o extracorpóreo, la aplicación de endoclips, o en casos de inflamación aguda muy severa y bases muy anchas, se puede utilizar una engrapadora mecánica. La sección del apéndice, en este caso, por ejemplo, como ustedes ven, se ha utilizado endoclips, y una vez que se han dejado los endoclips en el lugar adecuado, se procede a la sección con tijera normal. No se utiliza cuando se colocan clips en forma proximal y distal, está proscrito el uso de cauterio, porque vamos a ocasionar un paso del calor hacia estos clips y posteriormente puede haber necrosis en la base del ciego. En este caso, por ejemplo, no se han utilizado clips, se ha utilizado solamente material de sutura. Como dijimos antes, la técnica laparoscópica no invagina la base apendicular, por tanto, una vez realizada la ligadura, se deja aproximadamente medio a 1 centímetro del muñón apendicular externo, sin necesidad de invaginar. Y el retiro del apéndice, que se realiza ayudados de una bolsa, se tiene que poner en posición los trócares, el que está agarrando
el vértice apendicular y la bolsa y se introduce a través de la luz de la bolsa. Posteriormente, si hay necesidad, no es una regla, se realiza el lavado de la cavidad. ¿Qué zonas se deben lavar? El fondo de saco de Douglas o el espacio parietocólico derecho y la región subhepática. ¿Qué ventajas tenemos con la cirugía laparoscópica? Como en todo lo que es la cirugía mínimamente invasiva, sobre todo en pacientes obesos, en embarazos ectópicos o en casos de peritonitis, las infecciones de la pared abdominal que en la cirugía convencional tienen una tasa importante, en la cirugía laparoscópica son menores. Estéticamente el resultado es menor, el dolor tiene una menor intensidad. En cuanto a la tasa de abscesos, se ha comprobado que en ambos tipos de abordaje la tasa de abscesos es la misma. La estancia hospitalaria es menor en la cirugía laparoscópica, en muchos casos solamente se hace cirugía ambulatoria, en el día el paciente se opera y se va. Por tanto, su regreso al trabajo es más rápido. En cuanto a la parte técnica, podemos visualizar adecuadamente todos los órganos intraabdominales y la seguridad que se tiene en relación a la cirugía abierta es la misma. Como todo procedimiento quirúrgico, tiene sus complicaciones. En la cirugía laparoscópica, las complicaciones propias son por la instalación del neumoperitoneo y por algún margen de error o una mala introducción de los trócares. ¿Qué complicaciones? Las complicaciones inmediatas son el hilio posoperatorio, puede haber hemorragias y evisceraciones en casos de cirugía abierta. Al segundo día, lo que nos tiene que llamar la atención y tenemos que prevenir son las complicaciones respiratorias, sobre todo la atelectasia. A partir del tercer día ya podemos encontrar dehiscencias o fístulas a nivel del muñón apendicular. Entre el cuarto y quinto día ya debutan las infecciones a nivel de la pared abdominal. Y al séptimo día ya se declara lo que son los abscesos intraabdominales. A partir del día 10 se pueden considerar complicaciones tardías que se refieren a las adherencias y a las bridas propias de la cirugía abierta. Se dice que una de las ventajas de la cirugía laparoscópica es que no forma o forma muy pocas bridas. Por último, las desventajas de la cirugía laparoscópica, ¿no? La cirugía laparoscópica tiene un elevado costo. El instrumental, actualmente ya hay instrumental que se puede reusar, pero la mayor parte del instrumental de la cirugía laparoscópica es desechable. La curva de aprendizaje es mayor que en una cirugía abierta. El tiempo quirúrgico hasta que no se adquiera adiestramiento es mucho mayor que en la cirugía abierta, y los abscesos intraabdominales en complicaciones de la apendicitis tienen una tasa mayor que en la cirugía abierta.